soy ejecutiva comercial del área de posgrados del área de Ingeniería de la Universidad Austral. Les doy la bienvenida a esta Open Class titulada ¿Cómo facilita la transformación digital la adaptabilidad en la industria del retail? Esta clase abierta la realizamos en el marco del programa Industria 4.0, que comienza el miércoles 26 de agosto. Sin embargo, el lunes 24 ya podrían tener acceso al campus virtual, así que la fecha de inicio, digamos que es lunes 24. Este programa dura 6 semanas, las modalidades sincrónica y asincrónica. Los días miércoles, como les comentaba, serían las clases por streaming, pero tienen una parte que es asincrónica. Está presente hoy Walter Zárate, director de la Maestría en Gestión de Operaciones. No sé si Walter estás por ahí. Hola, ¿cómo les va? Un gusto tenerlos aquí con nosotros. La Open Class de hoy la va a dictar Laura Panoguera, directora del programa, y también Daniel Suárez Sanzorena, que forma parte del equipo docente de este nuevo programa de la Facultad de Ingeniería de Industria 4.0. Ya los dejo con ellos en un ratito para que se presente cada uno. Por mi parte, solo darles la bienvenida y contarles que les voy a enviar un mail con el programa, con información, aranceles, bonificaciones, para quienes estén interesados. Toda la inscripción es online. Por último, para tener un registro de asistencia y enviarles este correo, les voy a pedir que en sus nombres, en los 3 puntitos que salen en el cuadrado, se renombren, pongan nombre y apellido. En la sala de espera no podían modificarlo, ahora sí pueden hacerlo, así sabemos quién está presente hoy en la clase. De ser posible, tener la cámara encendida, así se da la dinámica totalmente como si fuera una clase del programa, y así los podemos conocer. Micrófonos silenciados, y por último está de moderadora María Belén de Agostino, para que cualquier cosa le pregunten a ella, si no se pueden renombrar también. No les quito más tiempo, los dejo entonces para que disfruten de esta Open Class. Bueno, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por sumarse a la clase. Mi nombre, como les comentaba Paulina, es Laura Panoguera, soy directora académica del programa Industria 4.0, que es el programa en el cual, digamos, en el marco de ese programa estamos dando esta clase hoy. Me acompaña Daniel Suárez Sanzorena. Daniel es el director del Centro de Industria 4.0 de la Facultad de Ingeniería. Este programa, si bien es un programa de posgrados, lo armamos en el marco del Centro de Industria 4.0, del cual los dos somos miembros, y se basa en todo el trabajo que venimos realizando hace ya algunos años en lo que es investigación y transferencia con empresas, y la verdad es que, digamos, todo lo que vamos a ver hoy, más todo el programa, se construye a partir de esa experiencia que vamos generando. Así que les vamos a robar ahora unos minutitos para contarles un poquito de qué se trata el centro y qué es lo que venimos haciendo, porque pensamos que les va a servir como para entender mejor la clase. Y antes de pasarle la palabra a Daniel, que va a estar presentando el centro, el objetivo de la clase de hoy es, como les decía Paulina, analizar cómo la transformación digital facilita la adaptabilidad, ¿no? Y para eso tomamos el caso de la industria del retail. Les vamos a conversar un poco más por qué elegimos ese caso, pero lo que queremos hacer en sí es tratar de plasmar ciertos conceptos teóricos y ciertos contenidos más, digamos, de cómo se entiende la transformación digital con un caso concreto, ¿sí? Para poder ver esos diferentes aspectos en un caso práctico que permita como poder mostrarlo con casos concretos y acercarlo más a la realidad de cada uno. Así que bueno, le doy la palabra a Dani brevemente para que les cuente un poco del centro. Muy buenas tardes a todos, soy Daniel Suárez Sanzorena. Como comentaba Laura recién, este Centro de Industria 4.0 de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Austral es el resultado actual, digamos, de la evolución de una serie de actividades relacionadas con este tema en la Industria 4.0 que ha ido teniendo lugar en los últimos 3 o 4 años, en lo cual todo este tema ha ido teniendo cada vez una presencia mayor. Así de una forma muy esquemática, las actividades principales del centro, por un lado, se dedican al tema de formación, ya sea formación interna dentro de la facultad, a nivel de lo que son alumnos o docentes,
Hay también programas abiertos o cursos abiertos de distinto tipo. Y también hay ocasiones de formación directa en empresas con cursos in companies enfocados a la realidad particular de alguna empresa. En lo que se refiere al tema de transferencia, o sea, toda esa relación, digamos, entre el centro y la industria principalmente, allí lo que realizamos son proyectos, digamos, de transformación digital, damos soporte en distintos aspectos, y también esa transferencia se ha ido dando con organismos públicos, con otras universidades públicas y privadas, o con cámaras o agrupaciones. Y finalmente, la tercer pata, digamos, del centro son las actividades relacionadas con la investigación y la divulgación. En lo que es publicaciones, digamos, hay de tipo académico. También hemos publicado en este año una guía con una serie de conceptos, de marcos de referencia y experiencias de proyectos de transformación digital en pymes. Y también publicamos en algunos momentos artículos en diversos medios relacionados con supply chain, con logística, con operaciones, etc. Dentro de lo que es también la divulgación, una actividad particularmente relevante es el desarrollo de un congreso. En los años 2018 y 2019 ese congreso se realizó en forma presencial junto con la UTN sucursal Pacheco. Y incluso, bueno, durante esta Open Class vamos a tener oportunidad de ver algún segmento, digamos, relacionado que se dio en ese congreso con el tema de hoy. Y por otro lado, también en este año, el 2020, va a tener lugar ese congreso, solamente que en vez de ser presencial, por las circunstancias, va a ser totalmente virtual y se va a desarrollar en una semana del mes de octubre. Adelante, Laura. Entonces, arrancamos con la clase de hoy, ¿sí? Como mencionábamos al principio, el objetivo de la clase de hoy es analizar cómo la transformación digital facilita la adaptabilidad, ¿sí? Y para ello tenemos que de alguna forma asociar estos dos conceptos, la transformación digital y la adaptabilidad, que no necesariamente uno tiene por qué entender cómo van de la mano, ¿sí? Para eso nosotros nos basamos en una definición de qué significa la industria 4.0, la transformación digital. Ahora vamos a hablar un poquito de qué similitud y qué diferencias tienen estos dos conceptos, pero en sí, digamos, el objetivo de la industria 4.0 tiene que ver con generar conocimiento a partir de los datos, con el fin de transformar la compañía en una organización ágil y que aprende, y fíjense que ahí ya entra esta idea de transformar, ¿sí? Permitiendo tomar decisiones de manera rápida y adaptar rápidamente los procesos, y ahí entra el concepto de adaptabilidad en todas las partes del negocio y atravesando todas las áreas de procesos. Entonces, esta definición es bastante rica, a nosotros nos gusta porque representa muy bien lo que nosotros entendemos que es este proceso de transformación que están atravesando las organizaciones, y la verdad es que da como para conversar un rato y analizarla un rato, pero en sí hoy definimos tres aspectos que nos parecen importantes como para poder continuar con la clase de hoy y para poder mostrarles ciertos conceptos que queremos analizar en este caso. Lo primero es esta idea de generar conocimiento a partir de los datos, ¿sí? Y para esto usamos una pirámide que no está relacionada con la industria 4.0 en sí, pero que muestra muy claramente el concepto, que es cómo transformamos ese dato. Nosotros hablamos de transformar el dato en conocimiento en acción, en conocimiento accionable, ¿sí? Entonces, nos tomamos unos minutitos para explicar esto porque nos parece que es, digamos, importante para lo que vamos a ver después y para lo que vamos a analizar en el caso. El dato en sí es una representación simbólica de la realidad, que por sí solo no genera mucho valor. Hablamos siempre del valor de los datos, pero el valor de los datos está cuando yo lo proceso, ¿no? Un dato puede ser un video, puede ser un sonido, puede ser un número, una cifra, un texto, lo que sea, pero recién ese dato cobra un primer valor cuando yo le doy contexto y lo transformo en información. Entonces, ese número, por ejemplo, 37, se vuelve 37 grados,
en un sensor determinado, en un vehículo determinado, o haciendo un proceso o entregando un producto determinado, ¿sí? Esa información me permite ver qué pasa, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digamos, en ese caso yo tengo esa visibilidad de ver qué es lo que está pasando. Ahora, cuando yo a esa información, además, la uso para empezar a relacionar y poder buscar causas, efectos, entonces la transformo en conocimiento. Y ahí yo empiezo a entender por qué pasan ciertas cosas, ¿sí? Empiezo a asociar esos valores entre sí y empiezo a generar el conocimiento. Cuando yo a ese conocimiento, además, le agrego mi experiencia y lo integro y lo transformo en algo accionable, lo transformo en sabiduría. Entonces, esta pirámide refleja este concepto de transformar el dato en conocimiento y en acciones. Después, a medida que vayamos viendo el caso y vayamos viendo diferentes aplicaciones, vamos a ir viendo cómo esto se refleja así en los diferentes elementos o diferentes procesos que nosotros asociamos con la transformación digital. Otro aspecto y que se relaciona con esto que veníamos viendo recién son los niveles de madurez. Cuando hablamos de un proceso de transformación, el proceso de transformación como tal es un proceso complejo, ¿sí? Que las organizaciones van atravesando, nosotros decimos de manera iterativa, ¿sí? Los procesos, digamos, las empresas se embarcan en un proceso de transformación digital, quizás que hacen primero un proyecto y como resultado de ese proyecto van desarrollando diferentes capacidades que le permiten seguir avanzando en este camino, ¿sí? Y, digamos, estas diferentes etapas no quieren decir que una organización tenga que estar, toda la organización homogéneamente en una de estas etapas, sino que nosotros normalmente identificamos que diferentes procesos o diferentes áreas del negocio pueden encontrarse en, por ejemplo, logística puede estar en una etapa de transparencia, y ventas puede estar en una etapa de conectividad, ¿sí? No necesariamente tiene que ser homogénea. Y eso, digamos, esa heterogeneidad es lo que de alguna forma la empresa tiene que analizar para poder tomar los planes de acción y decidir cómo va a avanzar para transitar este camino. Acá entra de alguna forma este concepto de la similitud y diferencia entre lo que es Industria 4.0 y la transformación digital. Si se fijan, la Industria 4.0 en este modelo, que perdón, no lo comenté antes, pero es el modelo de Acatech, nosotros tomamos el modelo de la Asociación Alemana de Ciencia e Ingeniería como punto de partida. Después, como les comentaba Dani, nosotros hemos ido generando conocimiento a través de la transferencia y de la investigación, pero esto es como el primer modelo que tomamos de punto de partida y que conceptualiza muy bien lo que nosotros entendemos es el camino de transformación digital. Entonces, la Industria 4.0 comienza con la visibilidad, ¿sí? Comienza recién en este tercer estadio, pero antes hay una etapa de digitalización sobre la que se apoya la Industria 4.0. ¿Qué quiere decir esta etapa de digitalización? Y lo pueden asociar con lo que veíamos recién de la pirámide, por eso arrancamos por ahí, ¿no? La computarización y la conectividad tienen que ver con quizás implementar una máquina o algunas máquinas que me permiten automatizar una tarea repetitiva o que no podría ser de otra forma, pero son elementos aislados. O yendo al caso más básico, puede ser transformar algo que antes era manual en una hoja de cálculo y hacer que el dato esté disponible digitalmente, ¿sí? La conectividad en ese nivel que ven ahí tiene que ver con poder conectar quizás un equipo con un sistema o algunas partes de sistemas entre sí, pero no hay una integración completa, ¿sí? Esa integración completa la logro recién con la visibilidad, que se asocia a lo que veíamos en la pirámide con el qué, ¿sí? Con la información, con qué está pasando. La visibilidad lo que me permite ver es qué está pasando en este momento. Ahí se asocia normalmente con lo que es la sombra digital. ¿Sí? Es poder ver digitalmente lo que está pasando en la organización. El caso más común, o el caso quizás que lo demuestra mejor, es el caso del gemelo digital, donde yo puedo ver qué está pasando con un equipo, o con una planta, o con una tienda, en función de, digamos, digitalmente, sin necesidad de ir al espacio físico, ¿no? Entonces, puedo entender qué es lo que está pasando. Después entra la etapa de transparencia, que se asocia con lo que veíamos recién del conocimiento, ¿no? Yo empiezo a asociar, como ya tengo visibilidad y entiendo qué es lo que está pasando, empiezo a
unir causa y efecto. Y en esa, digamos, hoy en día todas las tecnologías, todos estos habilitadores tecnológicos que tenemos, permiten que eso se genere más rápidamente, porque el análisis de datos permite que yo pueda entender cómo se vinculan y cuál es la relación entre diferentes variables, entre un conjunto de variables. Esa transparencia, el entender la relación de esas variables, me permite lograr una capacidad predictiva como un quinto eslabón, ¿sí? Porque yo ya al entender cuál es ese comportamiento, puedo empezar a predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, si yo ya entiendo, digamos, tengo una visibilidad de ver qué es lo que pasa en mi tienda, en mi depósito, en mi camión, lo que sea. Tengo transparencia para poder entender cuál es la relación entre esas variables. Puedo entender que en cierto horario, si el camión lleva más de X cantidad de pedidos, llega tarde, por ejemplo, ¿sí? Y al entender ese comportamiento, puedo predecir que si eso pasa, voy a llegar tarde. Puedo tomar acciones y puedo empezar a generar esa adaptabilidad. Si voy generando, desarrollando esas capacidades digitales que me permiten adaptarme. La adaptabilidad, que es lo que nosotros entendemos como la madurez, y por eso asociamos la transformación digital con la adaptabilidad, tiene que ver de alguna forma con poder delegar ciertas decisiones o ciertas acciones en los sistemas informáticos y en los habilitadores tecnológicos sin la intervención de las personas. Pero también la adaptabilidad tiene que ver con todas las capacidades digitales que va desarrollando la organización que le permiten adaptarse rápidamente, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy. Esto realmente nosotros en el programa lo analizamos mucho más y lo analizamos en detalle y vemos cada etapa, pero bueno, acá la idea es transmitirles este concepto de que las empresas, las organizaciones, transitan este proceso hacia la adaptabilidad, que la adaptabilidad es el estadio de madurez, ¿sí? Es el objetivo que queremos cumplir, y que, digamos, lo que vamos a ver hoy son diferentes ejemplos de estos diferentes estadios, ¿sí? Basándonos en este concepto de dato, conocimiento, acción. Y por último, cuando yo me adapto, digamos, puedo adaptarme tomándome un tiempo determinado o puedo adaptarme ágilmente. Y fíjense que en la definición lo que pide, digamos, lo que buscamos como objetivo es tener una organización ágil y flexible. Entonces, ¿qué entendemos por agilidad? La agilidad es la velocidad con la que me adapto, ¿sí? Ahí, digamos, esto sin entrar en mucho detalle, lo que queremos mostrar es que lo que ven en ese gráfico es la velocidad en la que yo tomo una acción desde que identifico un evento, ¿sí? Cuanto mayor es ese tiempo, menos beneficio obtengo por la adaptabilidad. Y lo que me permiten los habilitadores tecnológicos asociados con la industria 4.0 y con la transformación digital, como puede ser Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, es justamente poder disminuir ese tiempo de respuesta, como ven acá abajo, y entonces generar mayor beneficio y mayor valor, ¿sí? Entonces, no solamente es el poder adaptarme, sino que es poder adaptarme rápidamente. ¿Y por qué lo puedo hacer? Justamente porque tengo ya construido y recorrido ese camino de la visibilidad, de entender qué es lo que pasa, por qué pasa, etc. Muy bien, continuando entonces con esta idea de la evolución, las distintas etapas en las cuales se van incorporando capacidades digitales para ir transitando por ese camino de la industria 4.0. Todo ese hecho va potenciando, le va agregando capacidad, digamos, a la gestión de cada empresa y por lo tanto también va potenciando toda la cadena de valor, va dándole más posibilidad de aportar valor. Si tomamos un símil mecánico y nos imaginamos que queremos aumentar la agilidad y la velocidad de algún vehículo, podemos o potenciar su motor o directamente cambiar su motor y vamos a obtener el resultado que esperamos. Pero muy posiblemente, aparte de ese cambio que le hacemos, digamos, de la fuerza que va a contar ese vehículo, vamos a tener que revisar un poco cómo está el resto de los elementos del vehículo, cómo está el chasis, las cubiertas, la suspensión. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia. Si no,
el potenciador, digamos, no va a tener el efecto que requerimos. Y en este fenómeno, digamos, de la incorporación de las tecnologías que tienen como objetivo el aporte de valor, ocurre lo mismo, es como que tiene que haber una condición básica para que ese valor realmente llegue al cliente, que es lo que nosotros estamos esperando y mejore también el negocio. A eso lo podemos denominar como las condiciones básicas y podemos mencionar tres aspectos que, y hay más, digamos, pero tres aspectos que pueden formar parte de esas condiciones básicas que se tienen que dar en la empresa y en la cadena para aprovechar ese potenciamiento. Por un lado, digamos, el conocimiento de cómo gestionar esa cadena de una forma eficaz y eficiente. O sea, tiene un conocimiento técnico, una experiencia en saber cómo hacerlo. Otro aspecto es todo lo relacionado con la integración, por un lado interna dentro de la empresa y también hacia afuera, una adecuada integración con clientes y proveedores. Y finalmente, todo lo que se relaciona con el tener en todo ese equipo que ya integrado un permanente foco en el cliente, que en definitiva es el objetivo de ese aporte de valor. Dicho de una manera quizás más sintética, podemos decir que para que las tecnologías efectivamente aporten todo el valor que pueden hacerlo, se requiere que en la empresa se lleve adelante lo que se denominan habitualmente las mejores prácticas. En la medida en que esas prácticas de gestión estén más asentadas y mejor vividas, la tecnología va a estar en capacidad de aportar todavía mayor valor. Adelante. Vamos a tomar, para ir viendo todos estos conceptos, digamos, un ejemplo que es justamente el de la industria del retail y en particular todo el mundo de lo que son los supermercados. Aquí algunos datos muy globales. Tenemos por un lado el dato proveniente del INDEC de lo que fue la facturación del sector en el año 2019, ¿sí? Los 680.000 millones. Y por otra parte vemos una idea de lo que es la composición en toda la gama de productos que por allí se comercializan, donde las 3/4 partes están en esas primeras 5 categorías de artículos. Esto representó un 1,5% de la venta de estos artículos es a través del canal online. Esta es la situación pre-COVID, después vamos a ver cómo esto, después de la pandemia, ha tenido un cambio muy importante. Adelante, por favor. Muy bien. En este segmento en el cual queremos hacer particular foco, que es el retail y particularmente los supermercados, tenemos una clara idea de que es una cadena de suministro sumamente dinámica y compleja. Basta ver la gran variedad de artículos que se manejan por esos canales. Hablamos nuevamente entre 20, 30.000 SKUs diferentes y aún más, y de los cuales además con volúmenes muy importantes, con diversidad de proveedores, tanto locales como muchos quizás proveedores del mercado internacional, artículos que tienen comportamientos distintos entre sí. Vemos diferentes estacionalidades en las demandas en distintos SKU, diferentes tiempos de vida útil, necesidades de conservación distintos y también una diferente caracterización de la demanda de esos productos. Vemos productos que tienen una demanda razonablemente conocida, que son ciertos, denominados nuevamente funcionales, pero también por ese canal vamos a tener ofertas de productos cuya demanda es mucho más incierta, productos innovativos que tienen un ciclo de vida corto. Encima de todo esto, además, claramente la
geografía del mix de la demanda en un país o incluso en una ciudad, en distintos barrios, va siendo diferente. Cada supermercado tiene una particular composición en sus ventas. Entonces, vemos realmente ese nivel tan importante de complejidad y frente a eso, digamos, tenemos clientes que cada vez les gusta tener más oportunidades de selección, son más exigentes con la calidad y entonces hay una particular sensibilidad a todo lo que son los quiebres de stock, ¿no? O sea que esa cadena de suministros realmente tiene que ser no solamente eficiente desde el punto de vista de su costo, sino que tiene que ser eficaz para que realmente los cortes de stock sean los mínimos posibles. En todo este universo de la problemática de la supply chain en los supermercados, vemos, como mencionaba Laura hace un momento, que vamos a tener una inmensa nube de datos de la gestión diaria y esos datos requieren ser contextualizados, ordenados para obtener información y a través de esa información poder, digamos, tener una visibilidad para manejar adecuadamente el negocio y entonces lograr darle realmente una mayor atractividad al cliente, presentarle lo que desea y de esa forma también el negocio irá ganando en market share y en resultados. Bien. Adelante, Laura. Bueno, nosotros, digamos, elegimos la industria del retail como un caso interesante para la clase de hoy, principalmente porque, así como comentaba Daniel, que tiene por su complejidad un montón de aspectos en los que la tecnología puede agregar valor, también es un área interesante respecto de las tendencias que se ven hacia dónde está yendo la industria, ¿no? Acá les compartimos brevemente un informe de KPMG, la consultora, ¿sí?, que plantea diferentes tendencias para la industria del retail. Esto es pre-COVID, se publicó a principio de año, y si se fijan, tienen ahí 8 tendencias, de las cuales nosotros marcamos en naranja las tendencias que consideramos están directamente relacionadas con la transformación digital. Fíjense que hay una sola de esas tendencias que no podemos asociar directamente. En sí, de las 8, bueno, la 8 se explica sola, ¿no? Es de tecnología como base para el desarrollo, y de alguna forma nuclea el resto, pero queríamos tomarnos unos minutos para analizar estas diferentes tendencias. Por un lado, la persona en el centro y la experiencia del cliente y la generación de lealtad, que se asocia con lo que decía Daniel recién, ¿no? Cada vez una ventaja de la transformación digital es que nos permite pasar de modelos de negocios centrados en el producto a modelos de negocios centrados en el cliente, donde el foco yo lo pongo en qué genera valor para mi cliente, qué es lo que busca mi cliente cuando se genera esa relación con mi organización, y de esa forma yo puedo plantear un producto, un servicio, de acuerdo a lo que ese cliente está buscando. En el caso del retail, y si vamos al caso del supermercado, que es lo que comentaba Daniel recién, y esto da para discusión y para pensarlo más, pero no necesariamente la persona que va al supermercado está buscando ir al supermercado a comprar ese producto, sino que quizás lo que quiere es tener el producto disponible para poder cocinarlo en el momento que lo quiere cocinar. Y así como está esa persona, habrá otra que sí quiere ir al supermercado a hacer ese proceso de compra. Y lo que me permite la transformación digital es de alguna forma poder brindar soluciones diferentes para los diferentes clientes que tengo, ¿no? De ahí surge un poco el punto 4 y 5, que es: surgen nuevos modelos de negocios basados en esa visión y en entender esa necesidad y en agregar valor, que por un lado se basan en el uso de los datos personales que hoy en día podemos procesar justamente porque tenemos otra capacidad de procesamiento y todos los habilitadores tecnológicos relacionados con la transformación digital, y esto genera nuevos modelos de negocios. Los beneficios de la transformación digital principalmente son, como decía Dani, el mejorar la eficiencia de mi cadena de suministros o de mi operación y de mi negocio, o generar nuevos modelos de negocios o reconfigurar mi modelo de negocio actual, ¿no? Entonces, esta segunda parte de reconfigurar mi modelo de negocios, de alguna forma se relaciona con estos puntos que van del 1 al 5.
Por otro lado está la cooperación y la colaboración y el suministro inteligente. Y ahí siempre que nosotros hablamos de transformación digital, hablamos de la integración de la cadena de valor. No miramos solamente la organización, sino que uno de los aspectos característicos de la transformación digital es justamente la integración a través de una comunicación eficiente, de sistemas de información integrados, de toda la cadena, incluyendo a mis proveedores, ¿no? Porque eso es lo que me permite la adaptabilidad. Si yo me entero que el producto va a faltar, cuando yo me tengo que poner a producir o cuando yo tengo que entregar ese producto a mi cliente, no tengo capacidad de poder adaptarme, no puedo dar una respuesta adecuada. Entonces, siempre que hablamos de la cadena de valor de manera integrada. Yendo así más al ejemplo del COVID, que es, digamos, lo que nosotros queríamos analizar con el caso que vamos a evaluar, tiene que ver con, bueno, obviamente esta situación para todos, me imagino que para ustedes también, generó un cambio en la forma en la que venimos haciendo las cosas. Y en lo que es el retail y lo que es supermercados en particular, que es lo que nosotros queremos analizar con este caso en concreto, generó diferentes modificaciones. Nosotros estuvimos analizando diferentes reportes, diferentes análisis que se hicieron de la situación del mercado, y clasificamos estas variaciones en 4 grupos. Primero, cambios en el canal físico que tienen que ver con el ir a la tienda, ¿no? Ir a buscar el producto. Y ahí están los cambios que tienen que ver con el mantener el distanciamiento social, la cantidad de gente que puede ingresar al local, los mecanismos de protección que hay que poner para poder operar y demás. Después se prevén ciertos y se observan, pero algunos son más predicciones, digamos, de lo que se está observando, que tiene que ver con el comportamiento de compra, que tiene que ver con la lealtad de los clientes, modificaciones de los clientes entre, digamos, saltos de clientes entre distintos jugadores del sector, de alguna forma cómo cambia el proceso de decisión de la compra, por esto que me veo obligado a comprarlo de otra manera, y obviamente relacionado también al impacto económico, que impacta distinto según si son bienes de necesidad o no, y según el contexto económico de donde lo estemos evaluando, ¿no? Después obviamente hay un impacto grande en lo que es la cadena de suministros, ahí como comentaba Daniel, eso impacta también de manera diferente, pero tengo que poder preverlo de alguna manera. Y otro de los cambios es en el que nosotros nos queremos concentrar más, tiene que ver con la omnicanalidad, ¿no? Con esta necesidad de, al haber estos cambios en el canal físico, pasar a vender por otros canales. Esta omnicanalidad realmente generó un cambio muy grande, ahí como les comentaba Daniel, si bien el mercado digital en lo que es supermercados viene ya hace muchos años, tiene una adopción relativamente baja respecto de otros segmentos o de otras industrias. Y en este momento, por ser un bien de necesidad ante esta situación, los porcentajes de adopción de ese canal subieron de manera muy, muy abrupta, ¿sí? Que tiene su lado bueno, pero que también requiere que las organizaciones se adapten. Para que tengan una idea, mirando hacia algunas cifras, en Estados Unidos pasó de ser el 10% a ser el 30-35% en 3 días. El 40% de las personas que habían comprado nunca habían comprado por un canal digital. Entonces, lo que nosotros queríamos analizar justamente para tener un caso concreto de la adaptabilidad es cómo ese cambio, esa omnicanalidad, impactó a un caso concreto. Y para eso vamos a analizar el caso de Coto Digital, ¿sí? La compra digital en la industria del supermercado, basándonos en el caso de Coto Digital. ¿Por qué elegimos este caso? Porque es una empresa con la que nosotros ya veníamos en contacto desde el año pasado. Parte de lo que vamos a ver es información del Congreso, que Daniel les comentaba al principio, donde hubo una presentación y donde podemos ver diferentes soluciones y procesos que ellos tienen implementados y ver todo lo que vienen trabajando. Y la verdad que nos permitía hacer un buen paralelismo entre qué es lo que estaba pasando antes y qué camino ya tenían recorrido, y cómo ese camino permitió después adaptarse mejor ante esta situación a la que nos vimos obligados de alguna forma a adaptarnos, ¿no? Bien, antes de pasar específicamente a este canal, digamos, digital, de Coto Digital, vamos a hacer un muy breve recorrido por algunos aspectos y números generales de la empresa. Allí vemos la cantidad de sucursales, está
120 sucursales, principalmente en Cava y en parte del Gran Buenos Aires, empresa con 19.000 empleados y una facturación del orden de los 2.500 millones de dólares en el año 2018. Coto además tiene una serie de unidades de negocio, ¿sí? Aparte de los supermercados, también tiene aspectos de producción en los rubros vacuno, porcino y avícola, tiene negocios en el sector inmobiliario, en real estate, tiene operaciones de comercio exterior, particularmente aparte de los productos que importa, también un importante volumen de exportaciones de los productos agrícolas. Y por último también una unidad de negocio relacionada con el entretenimiento y el desarrollo de juegos digitales. Allí en abajo figura, digamos que en global maneja la empresa alrededor de unos 40.000 SKU, para que nos dé una idea de lo que es el volumen de artículos que opera en cada día la empresa. Adelante, por favor. Aquí lo que estamos viendo, bueno, es una vista aérea del centro de distribución que está localizado en Esteban Echeverría, en Gran Buenos Aires, y es un centro de distribución que tiene en el orden de los 150.000 metros cuadrados, y desde allí se abastece aproximadamente un 60% de la demanda a las 120 sucursales de Cava y del Gran Buenos Aires. Tanto aquí como en las sucursales, digamos, operan una gran cantidad de tecnologías para toda la operación de la cadena de suministro, y después tendremos oportunidad de ir viendo un poquito más en detalle estos aspectos. Adelante. Ya yendo efectivamente ahora a esta unidad de negocio particular, a este canal, digamos, del Coto Digital, queríamos mencionarle, bueno, que ellos lo consideran de alguna manera como si fuera una sucursal más, aparte de las 120 que ellos tienen, y hoy en día esa sucursal, digamos, el Coto Digital, tiene un market share dentro de lo que es el rubro de alimentos del 58% en este rubro de alimentos. Esto, digamos, tiene un desarrollo que se fue dando a lo largo del tiempo, comenzó en el año 2005 y a partir de allí pasó a ser líder, digamos, en este mercado. Actualmente, y esto es un dato pre-pandemia, después veremos cuando veamos este impacto del COVID, el volumen era del 5% de negocios, se manejaba a través de este canal. Desde el punto de vista operativo, el usuario, digamos, que utiliza la plataforma para tomar pedidos, para colocar pedidos en Coto Digital, ingresa y indica, digamos, la dirección en la cual requiere los bienes que está esperando recibir. Y hay una asignación automática de acuerdo a su domicilio de cuál va a ser la sucursal cabecera desde la cual le sea entregado el producto. ¿Sí? Hay una serie de sucursales que son solamente una parte, antes de la pandemia eran 16. Aquí tenemos una imagen de esas, cómo están distribuidas, digamos, esas 16 sucursales cabecera. También ven que figura Rosario y Neuquén, aparte de Cava y Gran Buenos Aires. Y una vez que está hecha esa asignación, hay una verificación de la disponibilidad de stock del producto que uno está queriendo comprar. ¿Sí? Ese stock, digamos, está dentro de la sucursal, está parte físicamente en un depósito y parte está en las góndolas. Entonces, bueno, ahí hay un cálculo para darle un pequeño margen en el caso de que el producto esté siendo en ese momento requerido en las góndolas, con lo cual la disponibilidad, el dato de la disponibilidad es sumamente certero. Y a partir de allí, digamos, ya entra, una vez que está en la selección de los productos, ya viene la parte del armado físico del pedido, digamos, no hay una persona que haciendo un recorrido que ya está optimizado de acuerdo al conjunto de SKUs que el cliente pidió, a la persona que arma
el pedido, se le indica un recorrido óptimo para que en el menor tiempo posible lo arme. Una vez que está completado, se procede a la facturación y posteriormente a su envío y distribución, digamos, casa a casa. Esto es, digamos, todo el proceso. Este proceso ya se ve que está claramente armado y establecido, y esto responde un poco a aquella idea que decíamos hace un rato, o sea que la digitalización viene a potenciar todo ese ordenamiento previo, pero hace falta tener claramente delineado eso anticipadamente. Este 5% del retail, digamos, en lo que es el rubro alimentos, que maneja Coto Digital, es un valor particularmente alto, porque a nivel mundial la media actual, digamos, de comestibles dentro del retail es del 3,5%, o sea que van realmente por delante en este rubro. Bueno, yendo a la situación actual y lo que nosotros queremos analizar, como les comentaba Daniel, al principio, digamos, previo a COVID, la empresa contaba con 16 sucursales cabeceras, es decir, estas sucursales que envían pedidos dentro de lo que es Coto Digital, y recibía aproximadamente 4.000 pedidos por día. A raíz de todo lo que sucedió y de la cuarentena, pasaron a recibir 12.000 pedidos por día, es decir, triplicaron la cantidad de pedidos que recibían, y esto llevó a que tuvieran que ampliar de 16 sucursales a 27 en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Esto también al principio llevó a que el sitio web, obviamente, por una demanda considerable, esté sobrevendido y colapsado. Tema, digamos, que fue crítico resolver lo antes posible, que requirió parte de este proceso de adaptabilidad, y a su vez, el ampliar estas sucursales cabeceras llevó a que las sucursales que antes no eran cabeceras y que ahora sí pasaron a serlo, tengan de su venta histórica un 50% más de ticket. Esto obviamente generó un montón de modificaciones, ¿sí? Y de tener que adaptarse a este nuevo contexto para poder abastecer esta nueva demanda a través de este nuevo canal. Para poder analizar, ¿sí?, cómo fue la variación entre la situación previa y sobre todo para poder entender cómo ciertas soluciones, procesos y tecnologías que ellos ya tenían implementados les permitieron poder adaptarse, porque justamente eso es lo que queremos analizar, ¿no? Cómo ese camino recorrido que ya tiene una organización y que, digamos, es un proceso complejo y que lleva tiempo y que tiene diferentes dimensiones, permite que yo me pueda adaptar más rápido ante un contexto cambiante. Entonces nos contactamos con Daniel Padín, que creo que está por ahí escuchando, ahora después vamos a ver si lo podemos sumar para el final, que es el director del departamento de IT de Coto, para poder preguntarle sobre cómo estas modificaciones, digamos, cómo todo esto que ellos ya tenían incorporado les permitió dar una mejor respuesta a este cambio en la situación. Y lo que nos contestó Daniel, que es muy alineado con lo que nosotros entendemos que es la transformación digital, es que esta variación tuvo diferentes componentes, ¿sí? Una componente tecnológica, una componente en lo que es la operación, una componente en lo que es la organización y las personas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar brevemente cómo, digamos, estos aspectos tuvieron que modificarse para poder dar respuesta a este cambio que veíamos recién, y sobre todo ver qué aspectos tenía implementados la empresa antes, mostrándoles cierta información y mostrándoles videos cortitos de esta exposición que se hizo en el Congreso, donde se pueden ver las diferentes soluciones, y con eso poder analizar cómo se pudo adaptar la empresa y cómo fueron esas capacidades digitales que le permitieron adaptarse más rápidamente, ¿no? Acuérdense que hablamos de adaptabilidad y de agilidad, ¿no? En lo que es la parte tecnológica, si bien no, digamos, no es nuestro objetivo meternos a analizar la parte tecnológica, pero en sí todo este cambio en la demanda de su sitio web generó que en 15 días, y esto es, digamos, parte de la información que nos compartió Daniel, que en 15 días quintuplicaron la capacidad de procesamiento. Y ahí vamos a ver que no es solamente el procesamiento, ellos tienen
dado todas las soluciones y todos los sistemas que tienen implementados, es el procesamiento, digamos, hay un procesamiento de datos importante en general, ya sea para la gestión interna o para lo que es el canal, ¿sí? En sí pasaron a dispositivos más eficientes, tuvieron que generar un ancho de banda variable para poder acomodarse a la demanda del sitio, y ahí un poco lo que nos comentaba es que, bueno, la demanda era 24 horas, a veces las compras eran a las 4 de la mañana, entonces también hay una necesidad de adaptar la organización y las personas para que puedan brindar esa respuesta, ¿no? En sí hay una parte más técnica de ajustar servidores, vínculos, enlaces, equipamiento y poder ampliar la capacidad. Y lo que nosotros, como elementos previos que ya tenía la organización en ese camino recorrido, resaltamos, por un lado, que es una organización que tiene un departamento de IT importante, ¿no? Con 190 personas, que ya viene trabajando hace mucho tiempo. Otro aspecto a recalcar es que Daniel Padín es director de IT y digamos, darle, digamos, incluir una dirección de IT ya desde el punto de vista organizacional genera, digamos, de alguna forma refleja el posicionamiento que se le da a esa rama dentro de la organización. Nosotros siempre hablamos del compromiso de la dirección en los procesos de transformación digital, de cómo los procesos que son exitosos necesitan que sea la dirección la que los promueve, y eso en este caso es claro desde la estructura organizacional, ¿no? Y por otro lado, bueno, tienes una empresa que particularmente, y es un caso particular, pero que también es uno de los motivos por los que nos gusta mostrarlo, porque realmente es muy bueno mostrar ese desarrollo tecnológico hecho acá y demás. Es una empresa que tiene más de 80 sistemas de desarrollo propios, ¿sí? Ahí pueden ver un pantallazo de los sistemas, y solamente los que están en gris son los sistemas que no fueron desarrollados por la compañía. Acá sí queremos aclarar que esto no es necesario para que haya una transformación digital, sino que lo que sí es un muy buen ejemplo en este caso es la interconexión de esos sistemas, que también la podría lograr quizás una empresa más chica con, digamos, una buena interconexión, una buena interfaz. Pero lo que es clave en este caso es que permite eso, ¿no? Una buena interconexión que después nos va a permitir aplicar muchas de las soluciones que vamos a ver ahora en las próximas slides. Y que es una de las capacidades digitales que nosotros trabajamos en el modelo en el que nosotros nos guiamos, ¿no? Justamente el poder conectar todos esos datos es lo que me permite lograr la visibilidad. Bien, en lo relacionado con lo que es la operación, el comentario particular de Daniel Padín fue resaltar que los procesos tenían una clara definición y que eso les permitió rápidamente aumentar la capacidad de operación, dado que ya sabían cómo ir haciendo todos los distintos aspectos del proceso que ya habíamos relatado cuando tratamos este tema de cómo funciona este canal digital. Podemos decir, bueno, que por un lado ya estaban claros esos procesos, por otro lado ya estaba, como decía Laura, esas tecnologías digitales en todos sus aspectos, digamos, desarrolladas e implementadas, solamente quizá con algún refuerzo de momento, y cómo frente a una mayor demanda, con mucha agilidad y con mucha rapidez se fue logrando sostener ese aumento tan importante en los pedidos a partir de adicionar personas y adicionar algunos recursos físicos. Básicamente, aquí hay cuatro aspectos particulares, digamos, que nos comentaba Daniel Padín, respecto a un aumento de repositores, justamente para poder ir armando todos los pedidos, un mayor lugar en góndola, las dársenas para los despachos, y después el tema de la mayor cantidad de vehículos para los envíos. Ahí están personas y recursos físicos que, adicionados a todos los procesos y la tecnología disponible, lograron hacer posible esa adaptación en la cadena de suministro. Allí hay algunos videos para ver que nos hace referencia a toda esa operación. Miren, esta es un ala de centro de distribución, todo eso que está en la mercadería ahí es mercadería que está para transportar. Y yo le di ahora que me busquen los operarios donde están trabajando.
La última oleada viene rápido, pues son los últimos 2 minutos. Vamos a agarrar a este muchacho a ver 78%, me dice todo lo que hizo. Nosotros pagamos por productividad también, o sea, hay gente que no se baja del CLAR. No se baja del CLAR, es una barbaridad lo que hace. Hay algo muy espectacular que creo que nos ayuda mucho, que es el category. El category es saber cómo está armándose una sucursal. Yo estoy entrando acá y veo a esta persona los productos que está llevando a las góndolas. Acá dice en qué módulo, en qué góndola, en qué módulo, en qué estante tiene que ponerlo. Puedo darle un clic acá y ver todo lo que hizo esta persona. Bueno, yo voy a entrar en una sucursal, que es esta sucursal. ¿Ven en la pantalla grande una sucursal? Le voy a decir, a ver, decime por favor del proveedor, yo siempre uso este porque tiene mucha cantidad, Nestlé. Veo las cuentas que tiene Nestlé. Lo voy a poner en colorado. Y decime dónde están en la sucursal los productos de Nestlé. Ahí está buscando. Ahí me dijo dónde están. ¿Lo ven? Voy a tratar de hacer un zoom acá. Voy a dar el doble clic a esta góndola. Y ahí me va a posicionar dentro de la góndola los productos que son de Nestlé. ¿Lo ven? Yo puedo hacer esto, puedo ampliarlo un poco si quiero. Vamos a agarrar este producto, le doy doble clic a este y miren lo que puedo ver de los 40.000 PLU que tengo. Esto está hecho íntegramente por nosotros. Yo quiero, a ver, ¿qué les cuento? Estas son tecnologías que se hacen en Argentina. Estos son sólidos que nosotros hacemos de los 40.000 para cuando el programa corre, sepa si puede apilar, no puede apilar, cuánta profundidad le puede dar, cuántos frentes. Tenemos un estudio de televisión dentro de Coto para hacer todo este trabajo. Tenemos gente de Modelacir que hace modelos, tenemos gente que hace fotografías con máquina. Lo ponemos y lo impregnamos a lo que es un producto. Un alta de producto en Coto sí o sí tiene que tener todo esto. Dani, ¿ahí quieres comentar algo? Perfecto, sí. Acá lo que estamos viendo es un estudio, digamos, de lo que es la disponibilidad en góndola, que es un estudio que hace GS1 todos los años, y en el cual, digamos, manda como auditores a las distintas sucursales de distintos supermercados y genera después una estadística de lo que son los faltantes de algunos productos en góndola y después eso se publica en forma anual. Y acá vemos cómo el valor, digamos, de ese índice en Coto ampliamente supera lo que es el promedio general y es como decir, es un valor muy fuerte para demostrar cómo todos esos procesos, esa tecnología, todas esas capacidades digitales van logrando resultados muy concretos que benefician al cliente y al negocio. ¿Qué estoy haciendo acá? Nosotros tenemos por camión, tenemos 4 cámaras. Una que va al camión, bastante lío tuve con los gremios, pero la puse. Una que va adelante como esta, una que está en la caja y otra que está cuando descarga. Esta calidad es HD por telefonía, por 3G o 4G si agarra 4G. ¿Qué generamos? Generamos un Wi-Fi dentro del camión, donde tomamos inalámbricamente todos los puntos, y después les voy a contar qué tecnología usamos, que hasta ponemos sensores inalámbricos para saber el tracking un poco de una mercadería. Y miren acá abajo, yo tengo información, y tengo información de cómo maneja este señor. Tenemos una placa que llamamos Cambus, que conectamos entre el motor y la placa, y eso es información que le damos a la gente de logística, a la gente que analiza cómo van manejando cada cosa. Entonces tenemos cómo está la temperatura del móvil, podemos ver los artículos que tiene, le pego un clic acá y me da los artículos, a qué sucursal va, y tengo los artículos que está transportando o que transporto. Yo estoy entrando en el centro de distribución ahora.
Paso bien. Bueno, respecto de, digamos, lo que veíamos recién muestra, digamos, nosotros cuando analizamos esto inicialmente hablamos de lo que es la visibilidad, ¿no? Caracterizamos el caso de Coto en ese momento como visibilidad absoluta, porque justamente este concepto de la sombra digital del que hablábamos al principio, vemos que todas estas tecnologías permiten realmente poder digamos, tener esa visibilidad y tener ese conocimiento en el momento de qué es lo que está pasando. Eso respecto de lo que es la tecnología, y entendemos que digamos, todas esas soluciones generan una facilidad para poder adaptarse a este cambio, porque obviamente todo ese saber en dónde están las góndolas, digamos, dónde está cada producto en cada góndola, poder tener ya una tecnología implementada que optimiza el recorrido de la persona que tiene que hacer ese proceso, y tener ese proceso bien armado con todas sus diferentes partes para poder replicarlo, es lo que permite poder adaptarse ante esta situación. Y en eso, no solamente es necesario, digamos, la tecnología y la operación en sí, sino que también tiene que ver con la organización y las personas, ¿no? Ahí Daniel comentaba recién que hubo que, digamos, incluir más repositorios, porque justamente como este proceso se genera a partir de la góndola, es necesario como poder ampliar la operación para poder incluir esos productos. Y en esto nosotros, digamos, ya Coto, que acá no lo mostramos, pero ellos tienen desarrollados 90 cursos de e-learning porque tienen necesidades específicas de su empresa que quizás no encontraban en el mercado, en la oferta más tradicional. Y todo, digamos, esa capacitación y formación que ya tenían preparada también es un excelente punto de partida como para poder adaptarse a este contexto, ¿no? Y esa, digamos, cuando ellos detallan por qué, digamos, cómo arman esa capacitación e información, hablan de los equipos multidisciplinarios. Y a mí, digamos, nos resultó interesante esa frase porque uno tiene que, cuando nosotros miramos las capacidades digitales, los equipos multidisciplinarios son claves, ¿no? Y en este caso queda muy claro ese ejemplo, porque para yo poder entender cómo un carnicero o cómo un repositor tiene que hacer su trabajo, tengo que trabajar con esa persona para poder entender cómo se hace ese trabajo. La frase de arriba, la que ven ahí arriba, que dice un capitán de un barco debe tener un timón, es una frase de Daniel Padín que a mí me resultó muy interesante, principalmente porque lo que les contaba es que cuando él entró a trabajar a Coto, los gerentes de las sucursales no tenían esa información. Y lo que ellos se dedicaron fue a desarrollar sistemas que a ellos que al gerente de la sucursal le da la información que necesita para hacer su trabajo. Y esto realmente refleja lo que nosotros mostramos al principio del dato, conocimiento, acción y la adaptabilidad para tomar decisiones, ¿sí? Que el gerente pueda saber qué está haciendo su personal, cómo va la venta, qué es lo que está por llegar. Es decir, que tenga ese gemelo digital que le permite tomar una decisión. Ese equipo multidisciplinario que yo contaba recién para la capacitación y formación, también es necesario y a veces no se, digamos, en las organizaciones no se ve para generar estos sistemas de información que lo que nosotros analizamos de capacidades digitales tiene que ver con que la persona tenga la información que necesita en el momento que lo necesita y no otra información, que lo tenga en la interfaz que lo tiene que tener, y fíjense que ahí dice, ¿no? El gerente de la sucursal camina por todo el salón y tiene toda la información que necesita en la palma de la mano, entonces darle la interfaz que necesita cada uno de acuerdo a su función. Bueno, hay algunos elementos que ellos ya tenían implementados que hacen que ante esta situación donde el ticket de la sucursal aumenta en un 50%, yo ya tenga una cultura basada en el dato y donde la información que me muestra el sistema para mí es confiable y yo la acepto, que hace que todo este proceso se desarrolle más rápidamente, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos muy cortitos de estos sistemas que ellos ya tenían implementados como para ir cerrando. Nosotros en Coto lo primero que dijimos, tenemos que lograr tener la venta, la rentabilidad y el stock en línea. Fueron los tres pilares que nos basamos. Entonces yo voy a ir ahí y voy a tratar de ver ahora cómo está. Hoy Alfredo Coto va a estar muy contento, miren el sol que tiene. La proyección se corrige cada hora y es un motor de proyección muy interesante que va aprendiendo, tiene heurística y esto es lo que va haciendo cada vez siendo lo mayor y a partir del mediodía nos da una proyección cierta. Lo está diciendo la proyección abajo, dice que hoy vamos a vender 339 millones, la cantidad de tickets y el ticket promedio que tenemos hasta ahora. Y miren acá cómo está cada una de las sucursales.
pero yo les aseguro que voy para abajo y voy a ver alguna tormenta. Vamos a ver. Hay una con nube, ¿la ven ahí? Hay uno. Ah, viste, encontré uno. No podía no pasar, ahí está. Bueno, en sí lo que le queremos mostrar con esto es el gerente tiene la información que necesita para poder tomar la decisión, y ahí también se mencionan algunos elementos predictivos, ¿no? No es solamente la visibilidad, sino que la predictividad en algunos casos, donde yo ya puedo, en base a ese entendimiento que tengo de la información y de cómo se relacionan las variables, empezar a anticiparme cómo va a cerrar el día con una certeza elevada, ¿sí? Otro ejemplo tiene que ver ya más con el suministro. Un ejemplo que también pudimos hacer es toda la mercadería que tenemos en los buques que traen para Coto. Miren acá, yo ahí posicioné los buques de mercadería que traen para Coto. Vamos a abrir uno cualquiera. ¿Ven este que está acá? Que le falta 14 días. Abro este, me trae la foto real del buque. Acá entramos en una red que se llama Panansat, el antiguo Panansat. Todo buque se tiene que dar las posiciones una vez por día a su base. Eso está disponible en una base de datos mundial que nosotros estamos accediendo, no hacemos ni más que menos que esto. Ahora sí viene todo nuestro sistema, que le doy un clic, y ahí tengo el despacho, donde fue el despacho, lo estoy bajando, y acá vamos a poner heladeras, me trae toda la visión comercial, ¿lo ven ahí? Vengo acá, yo quiero ver qué PLU, qué productos son, le pego acá, y de los 47.000 PLU tengo esta información que ustedes ven acá. Entonces, fíjense cómo, digamos, esta visibilidad incluye diferentes eslabones de la cadena, y recién cuando veíamos el video de las góndolas, decíamos, ¿no? Para darle de alta a un proveedor, el proveedor tiene que hacer esto, y ahí empezamos a ver la integración de la cadena de valor, es lo que me permite a mí poder después adaptarme rápidamente. Por último, para mostrarles un poco... Y voy a entrar en la caja de las sucursales, el servidor de caja. Tarda un cachito, porque en este momento está entrando y me va a decir qué cantidad de cajas tengo abiertas, cuál es la totalidad de la caja, y la caja qué performance tuvo y qué está teniendo ahora. Son las 3 variables que yo puedo analizar con esto. Ahí está, ¿estamos? Pero yo puedo tener otra visión de esto. Vamos a ver la visión general. Ahí ven que hay una alarma. La alarma es porque tiene más efectivo del que tiene que tener. Y después le pego un clic acá, y lo que me hace acá es poner la gente. En el caso de ver algún nombre es porque tiene comunidad y la está usando. Entonces vamos a entrar acá a esta persona, me dice qué compró, me dice con qué medio de pago pagó. Puedo ver la historia de los últimos 6 meses de esta persona. Voy a ver la caja en vivo ahora. Hay una camarita ahí arriba. Y ahora me va a mostrar la caja en vivo. ¿Lo ven? Y ahora va a empezar a conformar el ticket. ¿Esto para qué se usa? Productividad. Se usa por si hay algún robo. ¿Ah? Y se usa también, tenemos un algoritmo que le voy a mostrar, ahora, que lo que hace justamente es ver la gente, la cola, cómo está, cómo va funcionando. Y es real eso, ¿eh? Es real, funciona. Bueno, de nuevo, ¿no? Ahí hay una parte de visibilidad y una parte ya de predicción, de poder predecir cómo va a funcionar, cómo va a fluir la cola, que de alguna manera hace al nivel de servicio que le doy a mi cliente, ¿no? Entonces, son todas diferentes soluciones tecnológicas que, asociadas a los procesos y a la organización, permiten que la empresa tenga una capacidad de adaptarse, de tomar decisiones más rápidas y de poder hacerlo de mejor manera. Y por último, para resaltar y ya como para ir cerrando, esto tiene que ver con un espíritu de innovación que no se desarrolla de un día para el otro, que es una de las capacidades digitales que nosotros también planteamos y analizamos dentro del modelo que nosotros tomamos, que justamente genera que uno pueda estar dispuesto a adaptar, dispuesto a probar cosas nuevas, a pensar en estos nuevos modelos de negocio para justamente poder hacer frente a estos contextos cambiantes, ¿no? ¿Por qué elegimos este caso para la clase de hoy? Algunas de esas cosas ya les comentamos, por un lado la industria del retail en base a lo que veíamos y en base a poner al cliente en el centro y a los nuevos modelos de negocios que uno puede pensar en base a esta transformación digital.
es súper interesante. Por otro lado, nos parece que realmente la empresa está haciendo cosas que son muy interesantes y que son dignas de mostrar y que pueden motivar a que otras empresas lo sigan en este camino. También está este tema de poder comparar lo que se estaba haciendo antes con con un evento disruptivo, donde podemos ver claramente cómo la empresa se tuvo que adaptar y poder analizar cómo las capacidades digitales que ya venían desarrollando les permitieron poder hacerlo. Y sobre todo porque después de, digamos, recibir las respuestas a cómo se adaptó la empresa, estas componentes que mencionaba Daniel Padín se alinean perfectamente con la visión que nosotros tenemos de lo que es la industria 4.0, ¿no? La visión que nosotros tenemos es una visión holística, es una visión que va más allá de la tecnología, digamos, dentro de todas las visiones que hay visiones que son más tecnológicas y hay visiones que son más integradoras. La nuestra es una visión más integradora, porque así como les comentaba Dani, entendemos que la visión por procesos, la integración, todo lo que tiene que ver con la gestión, y ahí vi que alguno de ustedes preguntaba por Lean, tiene que ver con, es una parte clave para la transformación digital, y esto lo corroboramos cada vez más a medida que hablamos con empresas o las acompañamos en este camino, ¿no? Y, digamos, estos 4 aspectos que mencionaba Daniel, tecnología, operación y organización y personas, encajan con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros le llamamos el andamiaje para la industria 4.0, que tiene que ver con estas 4 áreas estructurales que plantea este modelo, que son los recursos, y eso incluye a las personas, a los equipos, ¿sí? A lo que son los recursos físicos, a la maquinaria, a los sistemas de información, que hemos dado en esta charla particularmente ejemplos muy, muy concretos de cómo estos sistemas de información favorecen a la adaptabilidad, pero también esto que hablábamos de la estructura organizacional y la cultura, ¿no? Nada de esto es, digamos, esta adaptabilidad no es posible si las personas no se pueden adaptar, no pueden ser flexibles en su rol, si no tengo estos procesos claramente definidos que me permiten replicarlo, etc. En sí, lo que queríamos presentarles con la clase de hoy, y con este caso en particular, es justamente algunos ejemplos de estas capacidades digitales en casos concretos. Partiendo de lo que veíamos al principio de cuál es para nosotros la definición de la industria 4.0 y de la transformación digital. Y poder asociar estos 3 conceptos que veíamos al principio: el dato, el conocimiento en acción, la adaptabilidad y la agilidad, con este caso concreto y con las soluciones que ellos tienen implementadas y los procesos que tienen implementados, ¿sí? Nuestro programa de Industria 4.0, y con esto ya cerramos y para contarles brevemente, y por eso lo dejamos para el final, porque creemos que después de la clase esto es un poco más evidente, se estructura en 4 módulos que tienen que ver con, primero, ver la introducción, obviamente con mucho más detalle de lo que lo vimos acá, que era muy breve, pero entender qué es este concepto, que es un concepto que necesita procesarse, que necesita poder bajarlo a la realidad de cada organización y trabajar en una visión y demás. Después todo lo que tiene que ver con las capacidades digitales que mencionábamos recién, y que, como les decíamos, son procesos iterativos. Esto obviamente es algo nuevo, entonces las empresas lo van transitando iterativamente, con pasos pequeños en algunos casos, y van construyendo sobre eso. Entonces trabajamos todas estas capacidades que tiene que tener una organización para poder ir moviéndose en esos niveles que veíamos al principio. Y después toda una parte de modelos de negocios emergentes, porque, como les decíamos, un gran beneficio de esta transformación tiene que ver con repensar mi negocio o con pensar en algo totalmente disruptivo, ¿no? Entonces, no podríamos plantear el programa sin pensar en esas 2 partes, en cómo mejoro mi eficiencia, pero también en cómo pienso en algo diferente para ofrecerle valor al cliente. Y por último, una parte que en realidad ahí se ve como un módulo, pero tiene el mismo peso que los otros 3, que llamamos módulos integradores, que son los habilitadores tecnológicos. Y nosotros eso lo entendemos, como dice el nombre, ¿no? Como habilitadores, que, como les decía Dani, tienen que generar valor al negocio, al cliente, y nosotros cuando lo analizamos, no lo analizamos tanto desde su componente tecnológica, sino más bien de cómo esos habilitadores nos permiten generar valor. Y lo que buscamos con este programa principalmente, y también con esta charla de hoy, es motivar a las organizaciones o a las personas que estén interesadas en el tema a tomar acción, ¿no? A empezar estos procesos de transformación digital,
Y en eso se basa el programa, así como en la charla de hoy, pero el programa particularmente que tiene como un contenido práctico interesante, que es justamente ese, que quienes participen puedan empezar a entender cómo transitar este camino, que a veces todos sabemos que está en agenda y es interesante, pero no sabemos cómo empezar a transitarlo. Bueno, Dani, no sé si vos querés agregar algo, si no pasamos a preguntas. Un comentario muy breve, en parte vos ya lo has dicho perfectamente claro, pero es bueno resaltar eso que lo hemos ido viviendo, aparte de la experiencia en muchos otros lugares del mundo, de que este camino que se logra a través de la incorporación de las capacidades digitales en esas 4 áreas que mencionaba Laura recién, puede ser transitado por cualquier tipo de empresa. Sencillamente tiene que comenzar por una identificación de su punto de partida y después ese camino ya es personal para cada empresa, cada uno de acuerdo a su estrategia, el negocio que quiere desarrollar, va a ir encontrando aquellos aspectos que den el soporte adecuado según vaya avanzando hacia Industria 4.0. Gracias, Laura. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas. Quería confirmar si estaba Daniel Paín por ahí para responder algunas de las preguntas, que había un par de preguntas bastante específicas sobre la empresa. No sé, Daniel, si estás por Hola ahí. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un gusto verte. ¿Completa? Gracias por sumarte. No, por favor, por favor. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ahí hay algunas preguntas específicas que creo que vos vas a responder mejor que nosotros porque son más bien técnicas. A ver, pero después Sí. vamos a las otras. Las características de los servidores dedicados para satisfacer la demanda, preguntan acá. Mira, una de las cosas que comentaron ustedes es cómo estaba Coto Digital ante la pandemia y qué pasó. La realidad es que nosotros tenemos estructura de Coto Digital, funcionan en procesadores Intel grandes, con varios procesadores, es un esquema que tiene varios 4 grandes servidores. Eso fue antes de la pandemia. Todo esto está en un data center, porque lo que teníamos era acceso a Internet limitado, porque el problema que tiene esto es cuando hay demanda, si te quedás con poco ancho de banda ya no tenés mucha solución. Entonces tenía que estar justo un data center donde lo garantizara primero una disponibilidad del 99,9 de servicio, y además el otro tema era el ancho de banda. ¿Qué pasó cuando fue la pandemia? Todo explotó en el aire, vamos a decirlo. Yo tengo más canas ahora que antes, ¿tá? Como las ven ahí, era una cosa impensada, teníamos 150.000 usuarios queriendo comprar. Esto no, la página no lo soportaba. Entonces, la realidad es que tuvimos que poner limitaciones para que entren de a 5.000 usuarios, y paralelamente de esto empezamos a incorporar más procesamiento, porque nos quedamos cortos con el procesamiento, incorporamos 12 grandes servidores, armamos casi 16 nodos de atención a esto, el ancho de banda pasó de 50 megas a 300. Todo esto les quiero explicar que fue en una semana. O sea, fue súper estresante. Pasamos toda la información a tenerla en discos sólidos, porque también teníamos un cuello de botella con la atención de la base de datos. En una semana tuvimos que tratar de equilibrarnos. Tal es así que la gente ya se había acostumbrado a comprar a las 12 de la noche. Seguramente pido disculpas a muchos ¿Qué pasaba? Nosotros íbamos subiendo los cupos y teníamos vendidos 7 días por delante. 7 días completamente vendidos. Entonces la gente le encontró la vuelta. 12 de la noche a 2 de la mañana se ponían aproximadamente 6.000 pedidos. Era una cosa, no lo podíamos creer. Bueno, con un poco más de tiempo la cosa se fue estabilizando. La parte tecnológica, lo que es fierros y demás, lo pudimos establecer. Tuvimos que mejorar cosas de software también
para hacerlo más eficiente, y llegamos a 12.000 pedidos día. A ver, yo no sé si ustedes toman una idea de lo que son 12.000 pedidos de alimento. Porque, a ver, cuando uno dice e-commerce, vendo un televisor, eso es un pedido, un televisor. Acá nosotros, 12.000 pedidos que tienen un promedio entre 47 y 65 PLU distintos, SKU distintos, lo cual hay que armarlo, y además de eso tiene un componente, lo que llamamos secos, que esto es lo que es almacén, lata de tomate, harinas, aceites, y tiene un componente muy fuerte, lo llamamos fresco, que es carne, verdura, fiambrería y pescadería. Usted imagínense garantizar toda la cadena de frío de esto y llegar en tiempo y forma. La verdad, fue un desafío enorme para nosotros, tal es así que tuvimos que replantear de todo ese esquema que contaste ahí, Laura, tuvimos que hacerlo mucho más eficiente. Y empezamos a trabajar donde se armaba toda la parte de lo que era fresco, porque una característica que tiene Coto Digital es que no se pueden sacar los productos frescos de la góndola. Los tiene que armar el carnicero, el verdulero, especialmente para el pedido. No puede salir de la góndola. Entonces los armamos, los dejamos y garantizamos la cadena de frío. Entonces, la logística, conseguir la logística para llevar los 12.000 pedidos por día. La gente. Y además de eso, con una pandemia, donde había gente que se iba enfermando. Y cuando uno enferma en la pandemia, toda la gente que estuvo relacionada con esa persona la tiene que aislar. Entonces venía gente nueva que había que enseñarle. Bueno, nosotros vivimos prácticamente en las sucursales porque todos capacitábamos. Por suerte la gente lo entendió, nos mandamos muchas macanas en ese tiempo, pero la verdad que hoy sigue firme Coto Digital, seguimos, por suerte bajamos la cantidad de días, hoy estamos a 2 días de entrega y a veces se puede comprar en el día, porque ya que incorporamos nuevas sucursales, incorporar una nueva sucursal quiere decir ponerle equipamiento, capacitar gente, ponerle un radio de acceso a esa sucursal, servidores, todo eso hay que hacerlo en tiempo récord y más que nada la capacitación de gente, que es lo más difícil. Sí, eso es un poco lo que queríamos mostrar, ¿no? Esa, digamos, cómo hay que acompañar, la organización tiene que acompañar, la gente tiene que acompañar. Vos ahí hablabas de que necesitaban más repositores, el gerente de sucursal tiene que gestionar algo nuevo. Mirá, se da un fenómeno en Coto Digital. Cuando entra el pedido, ustedes ponen el pedido en la página, en base a la dirección ya direcciona a una sucursal cabecera. Esa sucursal cabecera, en base al momento que uno pide la entrega, va a una que se llaman armadores. Los armadores son gente que están con el carrito por todo el supermercado buscando productos. Automáticamente divide el pedido entre lo que es frescos y lo que es salón. Fresco, hay una pantalla grande en la carnicería donde dice tenés que armar todo esto, y en 20 minutos lo paso a buscar. Y ahí el armador, una vez que termina, lo pasa a buscar. Eso va a un área donde ven si hay faltantes, o si no hay reposición. Se juntan los faltantes, recién ahí pasa por la línea de caja y después va envío. Todo eso tiene que ser calibrado. Hay sucursales que arman 1.000 pedidos por día. Es un número grosero. Ahí Alejandro pregunta sobre qué plataforma corre el ERP. Bueno, el ERP es propio, o sea, corre básicamente por Linux. Nosotros tenemos sistema operativo Linux, base de datos, tenemos en la mayoría lo que es Oracle, y los programas están hechos en Java y .NET, la mayoría, y hay algo en Oracle Report, pero la mayoría es Java. Ok, perfecto. Y por último, Irma pregunta que si tienen partes del departamento y prestaciones de IT subcontratadas en otras empresas. No, nosotros tenemos... propio. Es todo propio y tenemos 4 o 5 personas que trabajaron con nosotros y, bueno, nos brindan servicios de afuera, pero son como empleados nuestros, ¿no? De hace muchos años. Perfecto. Daniel, ahí planes, nosotros pensábamos hoy planes a futuro, cómo piensan que esto va a seguir, como para ir cerrando, cómo prevén que esto va a seguir y en qué más va a haber que adaptarse como para poder seguir transitando la famosa nueva normalidad. Mira, nosotros esto nos enseñó a que pasamos del 5%, que ya es alto para un retail, ahora estamos en casi el 17%.
La realidad que los negocios también, al tener menos cantidad de gente que puede ir, viste que hay que hacer cola, van de 20 personas, se resiente un poco. Si bien nosotros somos un servicio esencial, pero controlado, porque no es que la gente libremente puede ir. La gente adoptó Coto Digital. O sea, un fenómeno que se dio, la cantidad de gente nueva. Había gente que no compraba y dijo, tengo que comprar por acá, primero por miedo a salir y después para ver cómo funciona. Y hoy adoptó que mucha gente que está en los canales digitales nueva. Eso nos hace cambiar también. Y el próximo proyecto hay dos partes. Uno, estamos pensando en un Coto digital tipo just in time, o sea, cae el pedido y automáticamente se arma como una línea de producción. Eso en noviembre esté funcionando ya, estamos programándolo. Y el siguiente gran paso es el Coto Web que anunció Alfredo la otra vez, que es para salir a un esquema parecido a lo que es Amazon. Va a ser todo un desafío eso. Buenísimo. Acá, bueno, nada, nosotros, más que nada, agradecerte por sumarte, por contestar las preguntas, por contestarnos a nosotros previamente. La verdad que nos parecía un caso, siempre es un caso interesante de contar, y bueno, nada, nos parecía que está bueno para compartir con los demás. Así que bueno, acá particularmente Fernando Costa te quiere agradecer por haberte sumado y por la claridad de tu exposición. Así que bueno, no sé si querés decir algo más. No, es un gusto y lo que necesiten en el programa y demás, si quieren alguna vez preguntarme algo sobre la empresa, pero con mucho gusto. Nosotros la verdad que somos, hace 20 años que estamos haciendo los sistemas, lo hicimos propio. ¿Por qué? Porque cuando empezamos hace 20 años no había sistemas para retail. Y después estamos en Argentina, donde en Argentina hay muchas cosas que hay que hacer para el Estado. Además que vos no lo tenés en ningún ERP, no existe. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tratar de que toda tu plataforma, logística, venta, todo funcione igual. O sea, todo esté interrelacionado, que es muy complicado. Y después lo otro es 90 cursos de learning. Yo te puedo asegurar que todo esto, hacer funcionar todo esto, es con mucho esfuerzo de la gente, con compromiso de la gente, y con un orgullo que tenemos, que decimos lo estamos haciendo en Argentina. Eso, la verdad que es el mayor orgullo que tenemos. Gente que estudiamos acá, que hicimos acá, podemos hacerlo. Y bueno, la realidad que nos va bastante bien. Sí, ahí nosotros confirmamos cada vez más, a medida que hablamos con las empresas, que el tema cultural y de las personas es lo clave, ¿no? Y lo que lleva el esfuerzo y lo que lleva a que esto tenga éxito. Por eso también hacemos tanto hincapié en eso, más allá de toda la parte tecnológica, que es súper interesante, obviamente, y que el caso de ustedes lo ilustra perfectamente, pero toda esta componente, por eso nos gustó tanto también tu respuesta, de cómo el resto tiene que acompañar ese cambio tecnológico, ¿no? No hay otra. Sí, por supuesto. Es difícil, pero no imposible. Esto es lo que les quiero decir. Y el mundo va a esto. O sea, ya cambió. Esta pandemia nos cambió todo. Todo el mundo cambió. Cambió la forma de trabajo, cambió en cómo uno va a encarar los negocios. El negocio digital, el negocio virtual es una realidad. Si bien todo estaba, ¿viste? Es una cosa, sí, pero la verdad que se te animó gente que no se iba a animar nunca. Sí. ¿Viste? Gente que decía, por favor, comprá. Yo soy un fanático de esto. Lo creamos hace 17 años. Y convencer gente que en la vida, no, yo no. Ahora se animan. Sí. Tenés que hacer bien las cosas, nada más, que a veces no las hacemos tan bien. Bueno, muchísimas gracias por participar, a ustedes, a todos los que se sumaron también. Bueno, Pauli, ahí, no sé, como para ir cerrando, agradecer a los participantes por haberse sumado y bueno, esperamos seguir en contacto. No sé ahí si... Sí, muchas gracias a todos los participantes. Daniel, por supuesto, mil gracias. Por favor, por todo tu apoyo, como siempre lo contamos. Y gracias por todos los comentarios que estoy leyendo en el chat. Y eso iba a comentar, hay muchos agradecimientos, la presentación la van a buscar en YouTube, están todos entusiasmados con seguir mirando lo que mostraron, así que muchas gracias. Ahí Juan Pablo, que al principio cuando presenté no lo comenté, que es el decano de la facultad, levantó la manita, no sé si quería hacer alguna pregunta o estaba saludando. Quiero aclarar a Juan Pablo que es un tipazo, una persona que me entusiasmó para esto y le agradezco mucho cómo me atendieron en la universidad la otra vez. La verdad, Juan, en el alma. No, bueno,
vos entusiasmás, digo, ¿viste? Hoy son faro gente como vos y me parece que un poco el mensaje iba ahí, hablaban de la cultura. Yo quería agradecer, nada, muy fuerte a Daniel, tanto Suárez Sanzorena, Laura y Daniel Padín, a ambos tres, la gentileza de poder sumarte, Daniel, la verdad que para nosotros es un gesto de humildad y también de grandeza a la vez, así que gracias. Respondo lo que recibo, nada más, Juan. Destaco mucho una experiencia que nunca te la dije, pero me la contaron cuando visitaron la empresa, que es ver gente que parece que está en un lugar que no corresponde por la edad, ¿sí? Y eso es la clave de haber reculturizado, ¿no? O sea, ver gente que está en un lugar donde uno cree que el que maneja la tecnología solo tiene 25 años, y uno tiene un cambio que acompañó durante estos 20 años que hablaba Daniel recién, y que claramente tenemos que prender la mecha de la reculturización en todos estos emprendimientos de transformación digital. Así que, nada, quería contar ese dato y agradecerles a todos los que han participado hoy en la clase. Muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, les voy a estar enviando, como les comenté al principio, mañana un correo con toda la información del programa. Veo los saludos como programa de televisión desde Mendoza, desde México, hay mucha gente conectada, así que desde Chile también, muchas gracias por conectarse a todos. Nuevamente gracias Daniel Padín por conectarte, a nuestro otro Daniel Suárez por la charla y a Laura también. Así que bueno, Gracias a todos. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.